Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can see right through me. Personajes. Y vamos a trasladarnos a otras latitudes, pero latitudes que tienen mucha influencia en el mundo entero. Estamos hablando de Donald Trump, figura por demás cuestionada, pero figura que puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. En ese escenario hipotético, ¿quién es Donald Trump? ¿Qué va a traer? Además de mucho miedo, que hoy por hoy es lo que se vive en otras latitudes de llegar a resultar electo. Vamos al análisis junto a Martín Evia. Martín es decano ejecutivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Itela. Martín Evia, gracias por atender a Latitud 17, gracias por atender a Tuye. ¿Hay que asustarse? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo está usted? Miren, todavía no es claro, estamos en plena campaña política, con lo cual podemos opinar sobre la base de lo que los candidatos están diciendo, en función de lo que dicen que van a hacer cuando lleguen, en el caso de llegar a la presidencia. Pero parece claro que en el caso de Donald Trump, en algunas dimensiones, especialmente en las que tienen que ver con, no tanto con la política exterior de los Estados Unidos, sino con lo que Trump dice que Estados Unidos tiene que hacer hacia adentro, esto es, su política inmigratoria, su política de trato a los extranjeros, a las religiones minoritarias. En esa dimensión, sí, digamos, las políticas, las propuestas, las ideas de Trump parecen, o al menos a mí me parecen que son muy objetables. Extremadamente xenofóbicas y que el muro, ¿no? El muro construido en la frontera con México y la vocación por expulsar, ¿no? A gran cantidad de extranjeros. Sí, Trump ha planteado, tiene una visión, es un nacionalista tradicional y ha planteado que los extranjeros son una amenaza para los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay varias dimensiones. La primera diría la laboral, la fuerza que apoya, digamos, socialmente a Trump es un sector de la población de los Estados Unidos que compite por trabajo con muchos extranjeros. También es lo cierto, Martín, tal vez me equivoco, corríjame, pero es que estos extranjeros muchas veces realizan los trabajos que los mismos americanos no quieren realizar. Sí, como pasa en todo el mundo, en realidad. Y bueno, entonces parte de la propuesta de Trump es que el trabajo de los, digamos, en los Estados Unidos quede en manos de los estadounidenses, aunque debo decir que esa dimensión no es quizás la que más la distinga, lo distinga de Hillary, porque Hillary también recientemente ha planteado algo parecido. La diferencia es quizás una cuestión de discursiva. La manera en que lo pone Trump es, como bien decías, presentando esta propuesta o política posible como basada en, digamos, en un discurso que podríamos decir que es xenofóbico. Y esa es la parte de esta parte de Trump que preocupa mucho a mucha gente. Esa es una dimensión. La otra dimensión es, sí, la dimensión de la seguridad. Y Trump abiertamente ha acusado a los extranjeros, y en particular a comunidades, a los mexicanos y a las comunidades islámicas en los Estados Unidos, de ser una amenaza para la seguridad de los estadounidenses, y por lo tanto ha dicho que si él llegara a ser presidente va a tomar medidas que implique expulsar a esa gente del territorio estadounidense. El respaldo de los negros, ¿cómo se explica? Bueno, es posible, yo diría que hay un sector de la comunidad, pero que no es el mayor, que apoya a Trump porque se identifica con un discurso que se opone a la importancia, me parece, que ha tomado la comunidad latina en los Estados Unidos. Y creo que viene por ese lado, es decir, que hoy la comunidad latina en los Estados Unidos es, o está por ser, no tengo los datos conmigo ahora, la principal
minoría. Y eso, como en todos lados, genera resentimiento, genera bronca. Entonces, hay un sector de la comunidad afroamericana que apoya a Trump, pero la mayoría me parece que va a apoyar a Hillary Clinton, muy probablemente, en estas elecciones. ¿Qué es lo que le preocupa al americano medio al momento de votar? Mire, el americano medio, como la mayoría de los países, está preocupado por su economía, Sí. por su bolsillo. La economía de los Estados Unidos con el presidente Obama mejoró, porque recordemos que en el 2008, como todos sabemos, fue la gran crisis financiera que derivó en la caída de Lehman Brothers en los Estados Unidos, que también tuvo un coletazo fortísimo en Europa, en particular en España y luego en Grecia. Entonces, cuando la economía va mal, en general hay un cambio de rumbo, un cambio de partido. Eso por un lado, y por otro lado, la violencia también preocupa en los Estados Unidos, porque recordemos que es un país en el que la violencia racial Sí. Históricamente ha generado divisiones en la sociedad. Hace mucho tiempo de esto, pero esa también es una dimensión que preocupa a los votantes en los Estados Unidos. Pero la economía es la más importante, y luego las relaciones exteriores. En los Estados Unidos, que es un país que se ve a sí mismo como la gran potencia mundial, que les vaya bien en las relaciones exteriores y que el mundo los vea como la gran potencia, es muy importante. Ahora, es un tema que Obama no pudo resolver, el tema del terrorismo, y que le daría cierta ventaja a Trump, ¿no? Claro, con esa dimensión del discurso de Trump, acusando a Obama de haber sido, aunque luego dijo que lo había hecho irónicamente, de haber sido el fundador, junto con Hillary Clinton, del ISIS, es lo que Trump trata de explotar. Lo que no dice es cómo en qué dimensión se va a distinguir las políticas del presidente Obama. Lo cierto es que Obama tomó algunas decisiones, pero ha tenido el Congreso en su contra, un Congreso dominado por el Partido Republicano, y entonces, como pasa en muchos países, es muy difícil para un gobierno llevar adelante políticas cuando tiene el Congreso dominado por el partido opositor. ¿Cuánto encarna del sueño americano, Martín, Donald Trump? A mi juicio, muy poco, porque el sueño americano en parte tiene una dimensión que es la idea de que, digamos, de que si uno trabaja... El progreso, ¿no? Hay progreso, y no hay dudas de que Trump ha sido muy exitoso, es un empresario muy exitoso. Sí. Sin embargo, es un empresario que no muestra sus declaraciones de impuestos, es un empresario que también está, digamos, acusado de algunas malversaciones. Que haya fracasado y que haya quebrado alguna vez, yo creo que eso no es un problema, y que los americanos no lo ven como un problema, porque es propio de un emprendedor, digamos, que uno le vaya mal a veces le vaya bien, pero en la dimensión digamos, del americano que piensa que los Estados Unidos son una tierra de oportunidades, es importante también la honestidad. No olvidemos que el origen de esta manera de ver el mundo es la ética protestante. Sí. Es una ética religiosa, según la cual trabajar y ganar dinero está muy bien visto, Sí. A diferencia de, digamos, la formación cultural española que heredamos también nosotros, si se quiere, en las Américas, de habla hispana, en la cual, digamos, el catolicismo es una religión en la cual no está alentado el hacer dinero como porque sí, digamos. En cambio, es una ética bastante diferente. En esto, su relación con las mujeres, ¿cuánto le pesa a Trump? Bueno, ha tenido declaraciones muy infelices acerca de las mujeres, y esto cuando tiene del otro lado una candidata que es mujer y que ha sido una mujer muy exitosa en política, Sí. marca una gran diferencia. La verdad es que las cosas que Trump ha dicho de Hillary son muy, pero muy preocupantes desde el punto de vista de lo que se puede esperar de un presidente, a punto tal que algunos republicanos han decidido abiertamente no apoyarlo,
precisamente por sus declaraciones más recientes llamando a Hillary el diablo, por ejemplo. Aun cuando sea parte del juego político, sí. Son cosas que en la campaña política presidencial de los Estados Unidos al americano promedio no le gusta. ¿Tuvo una mala experiencia o una mala relación o unos malos negocios con los Macri, ¿no? Trump, en alguna otra época? Bueno, la verdad es que no conozco los detalles de esa relación. He leído en los diarios que nuestro presidente conoce y que ha jugado al golf aparentemente con Trump hace muchos años, sí. Pero no conozco los detalles como para opinar. Es más, en el libro sobre el secuestro de Mauricio Macri, se habla en algún momento sobre la posibilidad de que Franco habría sospechado al principio que podría haber sido Trump quien estuviese relacionado con ese secuestro, que después fue una hipótesis que descartó. Por último, Martín, ¿puede ganar? Sí, digamos, en el ámbito de la política, y lo sabemos muy bien los argentinos, bueno, pero en hay Argentina sorpresas, hay muchas sorpresas, sí. Pero en los Estados Unidos también puede pasar cualquier cosa. Ahora, los números indican, los más recientes, que la popularidad de Trump está bajando, porque en la dimensión de los que están, digamos, indecisos, las declaraciones, cada vez que habla Trump, le ensucia bastante. Claro. La revista Time, por ejemplo, la semana pasada publicó en su portada una foto de Trump derritiéndose, sugiriendo, tratando de preguntarse qué había ocurrido para que bajara tanto su popularidad en vistas de la elección presidencial del 4 de noviembre. O sea que es muy difícil saber porque la política es política en todos lados y además todavía faltan unos meses. Hay un gobierno sí. Que es un gobierno del Partido Demócrata que tiene que gobernar y puede pasar cualquier cosa de aquí a las elecciones todavía. No parece que vaya a haber una debacle económica ni que Al Qaeda tome el país, pero bueno, la verdad, ojalá que no gane. Y además es un maltratador de la prensa también, ¿no? Trump, cuestión que tampoco lo favorecería mucho. Sí, él ni siquiera Fox News, que es la cadena conservadora en los Estados Unidos, ha apoyado la candidatura de Donald Trump por su destrato abierto a la prensa. Digamos, es realmente alguien que hasta ahora no ha... Parecería alguien que opina sobre la base de lo que se le ocurre en el día. Hay, por supuesto, esto es lo que podemos decir, pero detrás de eso hay una estrategia, por supuesto. Sí. Pero hasta ahora esa estrategia no parece ser muy exitosa. ¿Es un tipo inculto, Trump? No lo sé, yo, digamos, no lo he escuchado hablar de Borges, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero... la dimensión, digamos, en esa dimensión no podría opinar porque no conozco, pero no es alguien, ciertamente no es el presidente Obama. Tampoco a Estados Unidos le importa mucho que sea muy culto, ha tenido presidentes profundamente incultos, ¿no? Sí, no es algo que al votante norteamericano le preocupa especialmente. Martín Evia, decano ejecutivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Itela, gracias por pasar por Latitud 17 y por FM Tuye. Que tenga una buena tarde. Igualmente, gracias a ustedes, un abrazo.